Shalom, muchas bendiciones en este día. Quiero compartiros sobre algo que el Padre me estaba explicando. Bueno, lo cierto es que yo fui a buscar sobre un estudio y en ese estudio yo me encuentro con una palabra que dice que la humanidad se ha pervertido. Y eso resonaba en mi mente. Así que yo me fui a buscar qué concepto era, según la Biblia y según el hebreo, que la humanidad se hubiese pervertido. Y si nos vamos a buscar dónde está eso, está en Génesis 6:12, que dice que toda carne había sido corrompida, es decir, se había corrompido su camino sobre la tierra, que comenzó la desobediencia, la maldad y la rebelión, y la violencia llenó la tierra. Ahí es que Elohim manda juicio. Pero Shakhat, que es la palabra en hebreo que se relaciona con esto, tiene que ver con una medida también, una medida que se tiene que cumplir como está escrito, por ejemplo, en Deuteronomio y en los mandatos de la Torá y la ley. Por lo tanto, él dice que después de cumplida esta medida, él va a destruir a los que destruyen la tierra y va a destruir a los que destruyen. Y no solo se destruye físicamente, sino también espiritualmente. Y eso tiene que ver con la corrupción y la perversión, que va con la maldad. Bueno, el pervertirse la humanidad tiene que ver con que el ser humano ha torcido el propósito original para su vida, que se han olvidado de quién es su creador, su hacedor, su formador. Se han alejado de la justicia, de la verdad, se han alejado de la santidad que él estableció desde el principio. Y ante esto viene juicio, pero recordemos que él ha puesto una medida. En la Torá y en los mandamientos, para cumplir su palabra, él dice que también va a haber una medida justa en todo, ya sea en los juicios, ya sea en el castigo, en la corrección, en la enseñanza, en las pruebas, todo va con una medida. Y por tanto también tiene que haber una medida para la maldad. Y dice la palabra, cuando hay quien clama a él, que hasta cuándo, ad matai, dice en hebreo, y dice que hasta que llegue a su medida. Y ese Strong pasa por muchos versos de la Biblia. Pero ¿cómo puedo yo explicar esto? Bueno, quiero compartirlo desde el Strong Shakhat, que es el 7843, para que se pueda entender, que habla de muchas cosas, entre ellos decadencia, arruinar, corromper, corrupción, daño, derribar algo que se había edificado, y tiene que ver con la violación del pacto, la transgresión de la ley, el pecado es transgresión de la ley, desperdiciar, destrozar, destrucción, destruidor, devastación, enloquecer, herir, matar, pero también tiene que ver con perder, pudrir, ruina, quebranto. Y es una palabra que dice aquí en el Strong, es un verbo que indica una destrucción que lleva a la ruina. Por eso yo hablo de esa medida, porque él dice que él va a permitir que la maldad llegue a su máximo nivel, que sean en picado a la ruina, para que cuando se llegue a esa ruina, él mande los juicios y él pueda cumplir por completo su palabra, porque está escrito que no hay tiempo como lo ha habido, o sea, el tiempo que se viene, que no lo habrá, ni lo ha habido, ni lo habrá. Ese tiempo es una medida que tiene que llegar a su nivel más alto para él mandar esos juicios, para que se cumpla su palabra. Y vemos, por ejemplo, en Génesis 6, cuando él dice, ahora la tierra estaba corrompida, iba hacia la ruina, delante de sus ojos, delante de él. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, el propósito divino se había corrompido. Por lo tanto, ¿qué vemos después de esto? Dice que en ese contexto del Shakhat habla de un castigo y una consecuencia del pecado. Y también dice, he aquí, estoy a punto de destruirlo. Esta palabra también nos lleva a destrucción, que es otro Strong, que habla de una destrucción. Él va a traer destrucción para los enemigos y va a quebrantar para corregir. Entendemos ahí los juicios. Pero vamos a ver en esta palabra, que es la que vamos a enfocarnos, que tiene que ver con esa decadencia, con esa corrupción de la humanidad, que es que la humanidad sea pervertido. Es decir, una perversión, algo que se inclina al mal. Bien. Vamos a ver
sobre esto de que la humanidad se ha pervertido. Voy a hacer un pequeño resumen, ya hablando también de lo que os he comentado. Bueno, yo encontré en esto que esta palabra tiene que ver con un desvío, que se olvidaron del Creador, como dice Deuteronomio, que se han alejado de la justicia, de la verdad, también se han alejado de la santidad que Él estableció desde el principio, y que la humanidad se ha pervertido, este ser humano se ha torcido y ha torcido el propósito original de Elohim para sus vidas. Pero que para todo hay una medida justa. Al igual que para el juicio, la maldad tiene que llegar a un límite y eso implica que esta humanidad va en picada hacia la ruina. Esto tiene que pasar. Tiene que llegar a esa ruina para que Él envíe su juicio. Él lo va a permitir para que sea llenada la medida, esas copas, la de la sangre y la de las oraciones. La humanidad tiene que llegar a su decadencia más absoluta, a su mayor ruina, para que llegue al tope de esa medida y Él enviar el juicio en su medida justa. También dice que por eso los muertos por seguir la verdad dicen ¿hasta cuándo? Y dice la palabra que hasta en los salmos lo habla, que los justos sufren por ver el mal, pero es que es permitido para que ellos clamen y se llenen las copas. Y Yahweh dice que hasta que sea completa la medida, el tiempo determinado para que se cumpla su palabra, y Él mande la medida justa del juicio. Estas cosas han de venir y esto ha de pasar. También dice la palabra que si no fuese esta medida y si este tiempo no fuese acortado, aún los escogidos se perderían. Por eso hablamos de estas medidas. Ese tiempo se determinó y ese tiempo se ha de cumplir y Él va a mandar esa medida justa del juicio. Por esto ha de pasar a estas cosas. La humanidad, como vimos desde el principio, comenzó a ser rebelde, desobediente, a cometer maldad, violencia, rebelión, desobediencia grande y cada día esto va a peor. Y tiene que aumentar para que se llene esa medida. Y los justos deben clamar en estos tiempos. Y así vemos que el pueblo va a estar en una condición muy mala. En el cántico de Devarim, de Deuteronomio, o en el mismo Deuteronomio, podemos leer en esos capítulos la historia y podemos ver cómo en los tiempos de hoy el pueblo estaría mal y iría a peor. Así como está escrito, y en la Torá y los mandamientos hay leyes para que se cumplan y que tienen una consecuencia si no se hacen. Esto también ha de llegar, porque todo tiene una medida justa. Y Él dice que Él va a destruir a los enemigos y hará que se destruyan entre sí, unos a otros, entre sí. Y Él va a venir a traer ese juicio y va a hacer justicia y va a limpiar la tierra. Pero tenemos que entender que todo tiene que pasar y que a causa de estos enemigos que se van a enorgullecer y van a pensar que es por su poder, Él viene también a castigarlos y a mostrar que no es por ellos, sino por Él, que no se crea la hoz o el arma, ¿no?, que Él usa, que es la mano, sino que es un utensilio. Es un utensilio para lo que se va a hacer, pero realmente no tienen el poder. El poder lo tiene el Eterno y el Eterno determina y Él permite o no permite, pero está en sus manos. Quería compartir esto porque me parece importante de entender de esta medida y cuando veamos que estas cosas pasan, recordar que hay una medida y que esto ha de pasar y esta medida ha de llenarse y que como en todo tiempo habían unos que veían todas estas cosas y clamaban. Recordemos el mismo Jeremías cuando vio todas estas cosas y escribió el libro de las lamentaciones y ahí se pueden apreciar todas las cosas porque esas cosas también van a pasar. Dice que el que quiera ver qué va a pasar al final, que se vaya al principio y ahí tenemos muchos ejemplos. Bueno, espero que sea de bendición y esto nos lleve a meditar, a orar y a prepararnos y a estar hechos de alguna manera a lo que viene. Es decir, preparados que estas cosas pueden ocurrir y podemos ver cosas horribles, pero que no actuemos, recordemos, no debemos de actuar como lo normal, sino de una manera inamovible en Él, una manera fuera de lo común, porque eso va a ser para ellos un testimonio también.